Buenas noches. Esto, Esta es la exposición del trabajo de guerras económicas versus crisis económicas, control de precios y control de cambio. Mi nombre es Oli García. Empezamos con la introducción. En la guerra económica es una estrategia deliberada empleada por un país o un grupo de países para debilitar la economía a otro país. Una crisis económica es un periodo de contracción económica caracterizado por una caída del Producto Interno Bruto, un aumento de desempleo y la disminución de la inversión. Control de precios consiste en fijar artificialmente los precios de los bienes y servicios por encima o por debajo de los niveles de mercado. Control de cambio implica la restricción de la conversión de una moneda nacional en divisas extranjeras. Esto se utiliza para preservar las reservas internacionales, evitando la fuga de capitales y estabilizar el tipo de cambio. Voy por las consecuencias. Okay. En las consecuencias de la crisis económica son siempre negativas y también puede ser las siguientes: hiperinflación, empobrecimiento masivo, deterioro de los servicios públicos, crisis humanitaria, impacto social. En la hiperinflación, la emisión descontrolada de dinero para financiar el déficit fiscal ha generado una hiperinflación que ha erosionado el poder adquisitivo de la población y ha dificultado la planificación económica. Y empobrecimiento masivo, millones de venezolanos han caído en una pobreza extrema y muchos de ellos han tenido que emigrar a otros países para buscar mejoras oportunidades. En el deterioro de los servicios públicos, falta de inversión, mantenimiento que han provocado el colapso de los servicios básicos como agua, electricidad y transporte. En la crisis humanitaria, la combinación de factores mencionados ha generado una grave crisis humanitaria, caracterizada por desnutrición, enfermedad y falta de mortalidad. El impacto social, la crisis suele poner un jaque los planes sociales cruciales, cru- sociales, culturales, conduciendo a ajustes y reduciendo la calidad de vida de la población. Impacto político, crisis la enfrenta con recortes y aumentos de tarifas sumamente impopulares, lo cual conduce a la protesta, huelga que puede desestabilizar políticamente países enteros. Uh-huh. Guerra económica. El concepto de guerra económica es más aplicable a la guerra total, que involucra no solo la guerra armada de los estados enemigos, sino también a la economía de guerra movilizada. En esta situación, el daño a la economía de un enemigo es un daño a la capacidad de ese enemigo para practicar para participar en una guerra. Las políticas de tierra armada o quemada pueden negar los recursos de un enemigo invasor. ¿Qué es una crisis económica? Entendemos por crisis económica una fase determinada de un ciclo económico que se caracteriza por tener efectos negativos, tales como la contracción o depresión económica, lo cual quiere decir que es un flujo de dinero que empieza a escasear. Estas sanciones pueden incluir sanciones económicas,
restricciones comerciales, financieras u otros tipos de impuestos para el gobierno de otro, manipulación de mercado, intervención de los mercados financieros o para afectar los precios y perjudicar a la economía adversa. Propaganda, campaña de desinformación para socavar la confianza del gobierno y la economía del país. Control de cambio en Venezuela. Una visión general. El control de cambio en Venezuela es un sistema económico implementado por el gobierno para regular la compra y venta de divisas extranjeras. Esta medida busca controlar la tasa de cambio, proteger la moneda nacional y, en teoría, garantizar la distribución equitativa de las divisas en el país. Tenemos por aquí la comparación con el control de cambio. El control de precio y el control de cambio son políticas distintas. Estas está estrechamente relacionada en Venezuela. Ambos buscan intervenir en funcionamiento del mercado y ha contribuido a la crisis económica. Tenemos unas características de la diferencia del uno al otro. Entonces, la característica que es el objetivo. En control de precios, controla la inflación, garantiza el acceso de bienes y básicos. En el control de cambio, protege la moneda nacional y controla la tasa de cambio. La otra característica es mecanismo. En el control de precio, fijación de precio máximo. Y control de cambio, restricción de compras y ventas en dólares. La otra característica sería consecuencia. Control de precio, escasez y de abastecimiento en el mercado. Y control de cambio, escasez de divisas, mercado negro cambiario, desincentivo a la inversión. Control de precio. El control de precio es un sistema por el cual el gobierno fija la tarifa a pagar por una mercancía o puede establecer una cotización mínima o máxima. Así, la empresa del sector debe obedecer a dichos parámetros. Es una situación en la que el Estado determina el precio o el rango para vender un producto. En ese modo, se exige una total transacciones siga las normas establecidas, como seguir las normas establecidas que ellos ponen. Este tipo de control no es muy común actualmente. Sin embargo, hay ciertos bienes y servicios que por otra relación, el bienestar de la población, sí son regulados como el agua, la electricidad. Por último, la conclusión. Entre guerras económicas y la crisis económica no siempre es clara, ya que ambas pueden tener causas y consecuencias similares. Sin embargo, es importante comprender las diferencias entre ambos fenómenos para diseñar las políticas económicas adecuadas. Los controles de precios y de cambio son herramientas que pueden ser utilizadas en ambos casos. Por su eficiencia depende de las circunstancias específicas y de la forma en que se implemente. Y por último, pues bueno, ahí está la bibliografía. Ok, gracias. Esto lo el resumen que yo hice del trabajo que lo hice en Word. Gracias.